Bendecido día a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder acercarnos a Dios, para poder agradecerle a Él por todas sus infinitas bendiciones, por sus grandes misericordias, a Él agradecerle por todo lo que nos permite vivir. Entonces, demos gracias hoy una vez más a Dios por todo entonces y oremos un ratito pidiendo ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos a ti, Papito Lindo, por todo aquello que tú nos permites tener, por todo aquello que tú nos permites hacer, por tu gran amor, por tu amor incondicional. Gracias te damos a ti, Papito Lindo, por todo. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Saca de nuestras vidas aquello que está mal, que es algo en contra delante de ti, Papito Lindo, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos a ti, Papito Lindo. A ti, amado Espíritu Santo, gracias por ser nuestro guía, nuestro maestro, dando la sabiduría suficiente para poder eh, entender esta palabra. Gracias, dejamos todo en tus manos benditas. Amén y amén. Bien, amigos, entonces dice la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra que sale de la boca de Dios es el pan que debemos comer todos los días. Todos los días una porción de este pan que va a satisfacer y va a llenar y nos va a saciar. Así es, amigos. Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a entrar a los versículos 36 al 40. Solamente 5 versículos vamos a estudiar el día de hoy, pero son versículos muy realmente importantes para nosotros. Bien, entonces vamos aquí viendo que Jesús está haciendo milagros, ¿no? Que Jesús alimentó a las personas con solamente 5 panes, 3 peces, anduvo en el mar, la gente lo buscaba, ¿no? Lo buscaba a Jesús, la gente lo buscaba a Jesús, pero no porque realmente creía en él, sino por los milagros que él estaba haciendo, por ese pan que los sació, los llenó, y ellos querían como que volver a tener eso y como que ya no hacer mucho, ¿no? Porque ya tenían a una persona que podía proveerles todo, ¿no? Entonces, Jesús es el pan de vida, como les digo. Él es el que da vida, ¿no? Él es el que da vida y da vida eterna a todos aquellos que se acercan a Él, ¿verdad? Él es el que satisface ese hambre espiritual para siempre, ¿no? Y bueno, y así fue como también le dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en Juan? Si retrocedemos Juan 4, los versículos 13 y 14. Miren lo que dice acá. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Asimismo, era tanto el agua como el pan, era lo mismo, ¿verdad? Era lo mismo, tenía ese propósito, ¿no? De saciar. Entonces vamos a empezar con el versículo 36. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Acá estábamos viendo que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿verdad? Bien, y sigue diciendo Jesús, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Las personas, amigos, veían todos los acontecimientos, los prodigios, los milagros que Jesús hacía y aún así no creían. Los fariseos era uno de ellos, ese grupo, ¿no? Y así sucede hoy en día, amigos. Podemos ver muchas cosas y a veces ni siquiera creemos, ¿no? No lo creemos. Eh, Ellos veían y no creían. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué era eso? Porque la mente de esas personas, o de los fariseos también especialmente, estaban entenebrecida y había dureza en su corazón, había dureza en su corazón. Entonces, y esa dureza los convencía a ellos de que no crean, aún viendo, aunque sus ojos lo vean, ¿no? Y no querían creer. Así pasaba con esos fariseos, con estas personas. Y vamos a continuar el versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Miren lo que dice acá. Todo lo que el Padre me da, lo que Dios Padre le da a Jesús, vendrá a mí. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué bonito, ¿verdad? Dios le da a Jesucristo, amigos, a aquellos que lo van a aceptar, a esas personas que lo van a aceptar.
Y el que viene al Padre reconociendo la gracia de Dios, le da, reconociendo la gracia que Dios le da, y por gracia va a ser salvo. No, cuando reconoce que es Dios el que le está llamando, el que está tocando su corazón, ¿no? Por gracia es salvo. Vamos a Efesios 2:8. ¿Qué nos dice Efesios 2:8, amigos? Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Acá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para poder tener gracia delante de Dios. Nosotros no hacemos nada. Es el don de Dios. Es el regalo inmerecido que Dios nos da. Así es, amigos. Bien. Ese es aquel que Dios le da a su Hijo, y lo que el hombre debe hacer entonces, ¿qué cosa es? Venir al Padre por medio del Hijo. Vamos a continuar leyendo el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese, Jesús era tan obediente, tan leal a su Padre, y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre, no? Dice, Jesús no va a echar fuera a ninguno de lo que se le acerque o venga a él, dice, ¿no? Y Jesús vino a obedecer y a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a obedecer y a hacer lo que su Padre le ha mandado hacer, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Ustedes se han preguntado cuál es la voluntad del Padre? Bueno, pues acá lo tenemos en el siguiente versículo. Dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Vamos a ver cuál es. El que me envió, el Padre el que le envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. De todo lo que Dios Padre le entrega, que Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, en el día final. Entonces acá tenemos dos propósitos, dos cosas. Todos los que se acerquen al Hijo sean recibidos, y Jesús no lo puede perder, no lo puede perder, ¿no? Y estos sean resucitados en el día postrero. Estos sean resucitados en el día final. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que cuide prácticamente. Es como que cuidar a Jesús, tiene que cuidar ese rebaño que Dios ya lo ha determinado, que ya Dios lo ha escogido, que lo cuide, y que ese rebaño pueda ser resucitado en el día postrero, ¿verdad? Vamos al versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez vuelve a repetir, ¿no? Que todo aquel que ve al Hijo, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Acá se ve algo un poquito de repente diferente, dice, ¿no? Que todo aquel que ve al Hijo. Hay una palabrita que se traduce en griego que significa discernir, que significa reconocer, que significa considerar. Ver al Hijo significa considerar, ¿no? Entonces es discernir, reconocer, ¿no? Es lo que significa. Entonces el que ve al Padre es aquel que discierne, que cree o que considera y que reconoce que Jesús es quien dijo ser, que es el Hijo de Dios, es el Mesías anunciado, ¿no? El que reconoce, el que considera entonces que necesita a Jesús para ser salvo, aquel que reconoce que Jesús es el centro de su vida, aquel que llega a la conclusión de que tiene que ir a Él si quiere tener vida eterna, si quiere ser salvo. Entonces, yo te hago esta pregunta, amigo, amiga. ¿Has considerado a Jesús en tu vida? ¿Has considerado eso de verdad? ¿Has tomado en cuenta, has discernido? Bueno, no se trata, amigos, de ver físicamente. Vamos a leer un ratito Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Hay unos versículos que vamos a leer. Juan capítulo 20. Acá. Vamos a leer versículo 19. Vamos a leer primero el 19. Cuando Jesús se aparece a los discípulos después que Él resucita, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y vamos Él entra, ¿no? Vamos al 27 ahora. 26, 27. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjese lo que Jesús le dice a quién, a Tomás. Tomás no creía que Jesús había resucitado, pero si él había muerto, ¿cómo es que resucitó? Entonces Jesús, conociendo siempre el corazón de todos, entonces le dice, pon aquí tu dedo, ¿no? Y entonces vamos al versículo 29, y Jesús le dijo, perdón, el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció en ese instante que era el maestro que andaba con ellos o que anduvo con ellos. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo más lindo es no ver y creer, ¿verdad? Eso es. Y eso se llama fe, ¿no? Si eres bienaventurado, eres bendecido, estás considerando al Señor nuestro Dios. Y hasta que no hayamos considerado y reconocido a Jesús como es, no podemos, amigos, tener la victoria que queremos. Tenemos que reconocer que Jesús es quien dijo ser. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Habla de la fe, ¿verdad? De la fe. Habla de la fe. Vamos a versículo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, pero es la seguridad que tenemos, ¿verdad? Estamos seguros de lo que estamos esperando realmente, amigos. Creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que un día podemos ser resucitados, ¿verdad? ¿Creemos eso? ¿Estamos creyendo realmente? ¿Tenemos esa fe puesta? Bueno, el resultado de creer, amigos, es la vida eterna y que nos va a resucitar en el día postrero. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 13 al 18 rapidísimo, ¿sí? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que han muerto sin Cristo son los que no tienen esperanza, amigos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron en Cristo Jesús. Tenemos esa esperanza, dice, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con nosotros si nos hemos quedado cuando todavía el Señor, cuando todavía el Señor no ha venido y recién llega y todavía estamos aquí en la tierra? Entonces, ¿qué pasa? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, qué lindo, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Al menos hay fe en nosotros de que eso va a pasar un día, en que eso sí va a suceder. Si tú crees realmente, amigo, en las Escrituras, en lo que Dios nos ha mandado en su palabra, eso es bueno, que creas, que tengas fe en esto, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Entonces, nos reuniremos con Él en las nubes y nos iremos al cielo, ¿verdad? En conclusión, amiga, tú que estás escuchando hoy, consideramos a Jesús en nuestras vidas o consideremos a Jesús en nuestras vidas. En todo tiempo creamos en Él. Aunque no veamos, pero por fe andamos, pero por fe tenemos que estar seguros, siguiendo su camino, obedeciendo, entregando nuestras vidas a Él, al único que murió por ti y por mí, amigo, amiga. Él entregó su vida por ti. Ahora nosotros tenemos que vivir para Él, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, amigo, amiga. Entonces, yo te animo que si tú todavía aún no has recibido a Cristo en tu corazón, primero hazlo. Recibe a Cristo en tu corazón, hazlo tu Señor y Salvador. Dile, perdóname por todos mis pecados que he cometido. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa, Señor, y te acepto como mi Señor y Salvador. Dios te va a dar una nueva vida. Dios te va a dar esa promesa va a ser para ti, que vas a poder un día resucitar y nos iremos al cielo juntamente con Él, dice, ¿no? Acércate, amigo, a Dios.
con todo tu corazón. Hazlo ahora que todavía hay tiempo. Bien, amigos, eso es todo. Compartan esta palabra con todas las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. ¿A dónde van a terminar ellos? Si no van a la vida eterna, ¿a dónde irán? Si no van a la vida eterna, a la salvación, pues irán a la condenación, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos vida, pues ayudemos a otras personas también a que conozcan a Cristo. Bien, conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.